Ya, nada, pues, estoy súper contento de estar acá, de poder participar en este retiro, igual que las veces anteriores. Estoy súper contento de poder compartir nuevamente con los hermanos de Argentina, de Perú, que se da esta ocasión solamente para nosotros el poder compartir con ellos. No podemos de repente por las distancias y estamos contentos con mi esposa de participar en el retiro, de estar acá. Es un agrado. Y, y eso, ya, no voy a hablar más de esto. Vamos, a los que nos convoca vamos a hablar de Nehemías 3. Si pueden buscar en sus Biblias o acercarse a alguien cristiano que tenga una Biblia. Es una pésima broma. Sí, vamos, y tiene por título el reparto del trabajo o la práctica en sí de lo que es la obediencia de Dios. Vamos a hacer una pequeña introducción a este libro, no hablando mucho más de otros temas que convocan el libro. Y una de las cosas principales que se habla en él es la obediencia. Y la obediencia que tuvo Nehemías al llamado de Dios. Y esto nos muestra cómo un líder obedece las instrucciones de Dios. Y lo podemos ver de manera sencilla o de manera bien práctica en la oración de Nehemías cuando dice que Dios puso en su corazón hacer esto. Como que no es intención de Nehemías el reedificar. Y vemos a Dios obrando en obediencia. Entonces, como el capítulo es extenso, muy extenso, voy a tomar diferentes partes de la reedificación o de la parte práctica de lo que fue Nehemías 3 para que podamos entender, porque si no voy a estar aquí toda la tarde. ¿Ya? Entonces, voy a explicar un poco más o menos la posición en la cual estaba Nehemías. Nehemías era, el Nehemías para todos pudiera ser que sea una posición bien cómoda, o a pesar de ser el copero del rey y de la obligación y de la responsabilidad que éste tenía, uno pudiera pensar que, pero él estaba cómodo, estaba tranquilo y podía haberse quedado en esa misma posición. Pero la posición real de Nehemías era muy compleja, porque él se encontraba en una posición de privilegio, de estar quieto. Nehemías estaba en un lugar privilegiado y sabemos que cuando nosotros, cada uno de nosotros estamos en un lugar privilegiado o en un lugar donde tenemos ausencia de problemas, no, no buscamos a Dios. No estamos, generalmente la prueba nos hace buscar a Dios, pero cuando estamos en un lugar muy quieto o un lugar donde todo se nos va bien, nos olvidamos de Dios. Y Nehemías estaba en esa posición, estaba en una posición compleja en cuanto a la comodidad, en la comodidad económica que tal vez podemos tener cada uno de nosotros, en la solvencia económica, socialmente muy bien, cuando nosotros contamos con muchos amigos, con muchos familiares que nos apoyan. Nehemías estaba como en esa paz ilusoria. Pero Dios tenía otros planes para Nehemías. Dios tenía unos planes completamente diferentes para Nehemías. No, para la visión humana eran planes como incertidumbre, eran planes poco visibles, pero para Dios no. Dios manda a Nehemías a salir de su zona de confort, a salir de todo eso que tenía seguro, y lo manda a una tarea de reedificar los muros de Jerusalén. Cuando una ciudad era destruida o era llevada en cautiverio, cuando los muros de Jerusalén eran botados y si la ciudad estaba desprotegida en sí, era muy complicado, y esto lo podemos ver a lo largo de la historia, que volviera a tener la opción de tener alguna soberanía o de tener su propia soberanía. Era súper difícil que una ciudad tuviera dos oportunidades de poder hacerlo. Y aquí pasa algo súper bacán, porque esta es la tercera fase o el tercer proceso de regreso de Jerusalén. Y de eso me toca hablar hoy día, de ese proceso práctico del llamado de Dios, cuando
Nehemías obedece a Dios. Y me toca el registro de la edificación o el registro de la reconstrucción. Vamos a leer los primeros versículos. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Anae. Edificaron, construyeron, arreglaron. Esas son palabras constantes en el capítulo 3 de Nehemías. Es como la mano de obra, es como el hecho, es como lo tangible. Después de haber tenido un proceso Nehemías de búsqueda de Dios, después de haber tenido un proceso de espera, como hablaban los pastores anteriores, Nehemías les toca hacer el trabajo físico o lo práctico, o hacer ya la voluntad del Señor, hacer lo que le convocaba a hacer. Y vemos a lo largo de este libro diferentes tipos de personas, de diferentes contextos, de diferentes situaciones económicas, de diferentes situaciones espiritual, tal vez por decirlo de alguna manera, todos trabajando juntos en la obra guiada por Dios. Y eso es lo primero que vemos. Nehemías 3 nos habla de un grupo de personas de diferentes contextos trabajando para la obra de Dios. Y es raro porque Dios da detalles tan hermosos como decir un perfumero, un joyero, tipos que no tenían nada que ver con el albañil o con armar muros. Incluso podríamos caer un poco en el machismo y decir, incluso habían hombres que fueron con sus hijas a reconstruir muros. Y uno dice, qué difícil, qué complicado es seguir a Dios en cosas que uno no tiene la facultad de hacer. Entonces, Nehemías 3 nos habla mucho de eso, que Dios usa a diferentes personas en tareas diferentes para su obediencia. Y tenemos que recordar una cosa bien importante, es que cada uno de nosotros, Dios nos entregó dones. Y generalmente los dones, no sé si es algo común, pero generalmente los dones que Dios nos entrega los ocupamos casi siempre para nuestro beneficio primero, o para las cosas que no son de Dios. Generalmente pasa eso. Y todos tenemos un llamado a servir a la iglesia, todos, no importando el cargo, la responsabilidad que tengamos. Es un llamado general. Los líderes son coordinadores de las iniciativas que todos como iglesia tenemos que llevar a cabo, que todos tenemos que llevar a cabo. Y necesitamos generalmente adoptar esa visión. Nosotros tenemos la visión de mirar al líder que tiene que hacer y nosotros miramos. O ver lo que hace este, y nosotros apoyamos tal vez por ahí. Pero no nos vemos con la responsabilidad de trabajar para el Señor. Si Dios te llamó a una congregación determinada, tu labor como cristiano es formar parte activa de esto. Ahora sí, que eso se me está quedando en el tintero. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos, y vamos a leer el 3 del 2. Dice, y ella se edificaba, y junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. La puerta de las ovejas, Nehemías 3 tiene mucho simbolismo, entonces por eso es tan complicado de enseñarlo, porque muchas cosas significan otras, tiene muchos nombres complicados para mí, para ustedes también, que lo tienen que haber leído antes, pero entonces Nehemías 3 tiene mucho de eso, mucho de simbolismo, mucho de esto significa esto. Nosotros no nos vamos a detener tanto, o sea yo, no nos vamos a detener tanto en esto para tratar de absorber lo mayor posible de la enseñanza bíblica que Dios nos presenta. Y dice que, edificaron la puerta de las ovejas. Y es un punto importante ver que edificaron las puertas de las ovejas porque Nehemías parte la reconstrucción hablando de las puertas. Y las puertas son las entradas y salidas de la ciudad. Y una parte crítica en cuanto a la historia de las ciudades eran las puertas.
Las puertas eran un lugar sumamente importante en la cultura, por decirlo así, judía, donde ellos tenían que resguardar la mayor cantidad de gente mirando que no viniera el enemigo, estaban en las puertas, la entrada y salida de gente. Entonces, Nehemías lo que hace es fijar la vista en los puntos críticos y ahí comenzar la reconstrucción. Es importante que en nuestra vida nosotros fijemos en esos puntos críticos que tal vez hemos estado más bajos o hemos sentido que somos más débiles para comenzar la reedificación de nuestros muros. Y la puerta de la oveja se llamaba así porque era donde los pastores traían los rebaños de ovejas y se asentaban. Entonces, dice que se levantó el sumo sacerdote Eliasib. Es súper interesante ver que la primera persona nombrada en la reconstrucción es un sacerdote. Es un sacerdote porque nosotros pensamos, pucha, él era un sacerdote, posiblemente él tendría que haber estado orando por la reconstrucción, o eso me imaginé yo, orando por la reconstrucción o buscando de otra forma a formar parte de la reconstrucción. Pero pasa lo contrario, como un verdadero líder cristiano, el sacerdote se baja de su lugar y va a poner el hombro a la reconstrucción y va a poner los primeros cimientos de la reconstrucción, que es algo que yo encontré muy interesante. Él como un buen líder sabe que dar el ejemplo vale más que lo que uno pueda decir. Él no pensó que su lugar o donde Dios lo había llamado era demasiado importante como para ensuciarse las manos. No, él pensó lo contrario. Yo debo ser el primero en poner las primeras piedras, en edificar de nuevo, en comenzar desde cero, a ponerle el hombro a esto. Él es el primero de la lista y veremos cómo el ejemplo de este sacerdote, como primer hombre nombrado, fue ayudando a los demás a sumarse a la obra. La Biblia del oso, la Biblia del oso nombra la palabra arreglaron, o esa palabra la nombra, la cambia la traducción, no sé si se cambia la traducción, pero tiene que decir lo mismo, que lo dice como santificaron. Esa es la traducción real. Y, y ahí cambia un poco la perspectiva, porque uno dice, ya no es arreglar, sino que es santificar, es apartar, es darlo un uso exclusivo para Dios. Es muy interesante ver que los primeros versículos nos llaman a santificar lo que vamos a hacer, a apartar todo lo que hagamos para el Señor. Su servicio o nuestro servicio debe partir por el origen, y el origen es la búsqueda de Dios, es el estar a los pies de Cristo. Si no partimos desde esa base, todo lo que hagamos por posterior va a ser movimiento de nosotros mismos y no se va a mantener en el tiempo. Nehemías, Eliasib, sabían que esta obra tenía que ser separada para Dios, tenía que ser santificada para Él. Y es bacán porque lo que hace a un hombre lo que hace a un hombre ser un hombre de Dios es su visión de Dios. Cuando el hombre tiene una visión de Dios muy pequeña, cuando su Dios es muy pequeño, quedamos cortos. Entonces, generalmente nosotros tendemos a tener una visión de Dios muy pequeña. Yo mismo, antes tenía una visión, un Dios muy pequeño, un Dios chiquitito. Decía, pucha Dios, no te quiero presentar esto. Decía, como lo veía, muy chiquitito. Yo era católico antes. Entonces, el catolicismo lo que hace es separar un poco a Dios y a la persona y te hace ver un Dios muy lejano, muy, muy chico. Entonces, la visión de Dios es importante. Y el capítulo 3 nos habla de la visión que tenía Nehemías de Dios. Y lo podemos notar porque no solamente es las obras de su mano o las obras que él pudo hacer por sus manos, sino que son las obras de su corazón, su fe, la oración, la esperanza. Incluso podemos ver cuán grande es el Dios de Nehemías en sus luchas espirituales, en cómo él supo que Dios iba a suplir todo lo que iba a pasar
cuando aún incluso habían distracciones, habían personas, como veía Carlos ahí, que le echaban el avión abajo. Y podemos darnos cuenta de cuán grande era el Dios de Nehemías, incluso en la primera oración, cuando dice, si alguien me ayuda a buscar, cuando dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Él está dando atributos, está dando características de un Dios, de no un Dios pequeño como el que tenían los demás, sino como el gran Dios como Jehová. Y Colosenses nos habla un poco de que decís todo lo que hacéis, ya sea de palabra o hecho, hacerlo como para el Señor. Vamos a Nehemías 3:2. Junto a ellas edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Estos hombres construyeron una faceta importante de los muros, que era la protección y la seguridad. Sabemos que en el contexto que ellos estaban era súper difícil. Ciudad que no tenía muros, ciudad que era arrasada por los imperios más grandes. Era súper complejo. Nehemías sabía lo complejo que era y partió por hacer los muros, partió por edificar donde se podían resguardar. Sigamos en el versículo 3. Dice, los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado, y ellos enmaderaron y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Maserabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Dana. E inmediato ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para para ayudar a la obra del Señor. Otra traducción dice, pero sus grandes no prestaron servicio a la obra del Señor. Una de las cosas importantes después de leer que ellos empezaron a restaurar la puerta del pescado, yo dije, oh, qué bacán es que no todos restauraron la puerta de las ovejas, que no todos fueron a restaurar lo mismo que Nehemías quería restaurar. Yo dije, claro, a mí me pasaba mucho eso antes, yo decía, oye, él le va a hacer esto, yo igual voy y le doy nomás. Ay, el Carlito va a hacer eso, ya, yo igual voy. Pero al ser un cuerpo no podemos estar la mano, el pie, la oreja, todos haciendo lo mismo. Entonces es bacán ver cómo distintas personas se enfocaron en distintos puntos críticos, como un cuerpo, separando las cosas que tenemos que hacer, no todos haciendo lo mismo, o no la mano criticando a la otra mano, o no la mano criticando en lo que hace el pie. Entonces es bacán, es súper, para mí fue algo muy, como que me corrigió hartas cosas que tenía yo, el ver que todos tenemos una misión, una visión distinta a lo que tenemos que hacer. Es algo importante. No todos usando no todos haciendo el mismo trabajo. Tenemos que orar a Dios y mostrar en dónde específicamente quiere que sirvamos. En qué parte necesitas que tú coloques el cimiento de su iglesia. En qué parte necesita que tú edifiques parte de ese muro. Restaurar significa hacer algo más fuerte o darle un valor especial. Vamos a Nehemías 5, dice, e inmediato ellos, voy a leer de nuevo ese versículo, dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no prestaron sus servicios al Señor o a la obra del Señor. Service pasa a ser como nuca, cuello, así como service. La Biblia, perdón, no estoy acostumbrado a usar esto. ¿Ahí sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Dice la Biblia es interesante porque no solamente registra cosas buenas, también registra cosas malas. Y nos deja como registro esto que no es tan agradable, esto que muestra a hombres que no quisieron participar, a hombres que dijeron, no, vaya usted, yo no lo voy a hacer. O usted tiene la decisión de hacerlo, vaya, pero yo no voy a participar. No prestaron ayuda. Y dice, al contrario, porque
Al contrario de lo que pudiéramos hacer nosotros, que decir, pucha, me dijeron que no, no lo voy a hacer. Y pedí un consejo y me dijeron, pucha, tal vez este no sea el camino. Voy a decir, pucha, ya, no me dijeron, no lo voy a hacer. Teniendo la excusa perfecta, los tecoitas hicieron completamente lo contrario. Ellos se apuntaron a la obra del Señor, aunque sus grandes no quisieron. Ellos prefirieron obedecer radicalmente a Dios. Ellos prefirieron creerle a Dios antes que a las personas que le dijeron que no. Y podemos mirar incluso el ejemplo del pastor Chuck. Cuando leí un poco de la historia, una repasa, y veía cómo él estaba en un contexto de iglesia completamente diferente a la que nosotros estamos. Él estaba en una iglesia más tradicional, por decirlo así, y él veía cómo había gente que era excluida, por decirlo así, del mensaje de Cristo, que la buena nueva no solamente que era para un lugar reservado, no era para todos. Y yo decía, qué difícil tiene que haber sido él ver a esa gente que se perdía a esos hippies que se perdían en la playa y decir, no, ellos nunca van a llegar a la iglesia, ellos nunca lo van a hacer. Tal vez su líder le decía, no, esos tipos están perdidos. Tal vez, incluso yo mismo me decía, cuando hablaba con el César, porque con el César fue la primera vez que yo conversé del Señor, y me decía, qué difícil, yo decía, qué difícil para él conversar conmigo, que yo soy un tipo que no está ni ahí con el Señor. Po. Yo en ese momento era un tipo de roca, de roca. Lo sigo siendo un poco, pero en ese momento yo era un tipo duro, ahora no. Yo me cambió completamente. Soy un pan de azúcar, un osito. En ese momento yo decía, qué difícil era para César hablarme del Evangelio. Qué difícil era para el César hablarme de Dios. Yo decía, pero le creía, pero él le creía a Dios. Y yo decía, igual que el pastor Chuck, qué difícil tiene que haber sido explicarle a su líder y decirle, por favor, veo gente que va camino al infierno y yo no puedo hacer nada, porque ustedes no me dejan. Pero los tecoitas eran completamente distintos. Ellos prefirieron creerle a Dios. Ellos prefirieron creerle radicalmente a Dios. Si esta sociedad no sirve si no somos radicales. No sirve porque las corrientes del adversario son más radicales que las de nosotros. Encuéntrate con alguien que piensa completamente diferente e incluso te va a golpear para hacer que creas, que cambies tus convicciones. Es súper difícil, es súper difícil. Entonces yo decía, qué bacán que César, el tecoita, haya dicho y haya prestado su momento en predicarme. Solo Dios puede hacer eso. Vamos a Nehemías 3, del versículo 6. Dice, y la puerta vieja la restauraron, ayúdenme aquí, Joiada, hija de Pesa, y Mesulam, hijo de Besoías. Ellos la enmaderaron y la levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos. Nehemías 3:7 dice, junto a ellos restauró Melatías, Gabaonitas, tanto, y varones de Gabón y Mispa, del parte del capitán del rey sobre la tierra, este lado del río. Después vamos al versículo 8, dice, junto a ellos restauró Isiel, hijo de Araya, los plateros, junto al cual también restauró Ananías, hijo de Aracaim, hijo de un perfumero, y restauraron Jerusalén hasta el muro ancho. Gracias por mi voz en off, que está ahí, pendiente ahí a los errores gramaticales. Platero, perfumero, son de esos detalles hermosos que Dios nos deja registrado en su palabra. Son detalles precisos. Nosotros no tenemos un Dios de la generalidad. Dios no tenemos ese Dios que te dice, todos ustedes van a ser, no, Dios dice Carolina, Dios dice Jota,
Y así va uno por uno. Dios es particularmente para cada uno. Y es bacán porque Dios nos deja puesto, porque yo creo que yo no lo hubiera creído si no me hubieran puesto que era un perfumero. Así de terco soy yo. Si Dios no hubiera dejado estipulado un perfumero va a ayudar a edificar un muro, no lo hubiera creído. Pero Dios nos deja este tipo de enseñanzas, Dios nos deja estas cosas tan pequeñas, pero a la vez tan hermosas. Hay un pastor que dice, estas son perlas del Evangelio, son perlas que nos dejan la Biblia. No importa la profesión que tengamos, si somos mujer, si somos hombre, estamos todos llamados a servir. Y yo creo que en ese momento tienen que haberse visto y haber visto y dice, soy perfumero y voy a edificar. Y posiblemente de afuera le tienen que haber dicho, mira a los tipos que llamaste a edificar. Descalificados totalmente sin ninguna cualidad para hacer el trabajo. Ninguna. Más que un corazón dispuesto. Lo que, lo que Dios busca es eso. No una persona completamente capacitada para hacer esto. Dios busca un corazón dispuesto. Dios en estos versículos nos habla de que en sí Él no quiere un albañil profesional para armar los muros. Él quiere un joyero dispuesto. Él quiere un tipo que haga perfumes que esté dispuesto a servir en la obra del Señor. Y es bacán eso porque nos deja completamente libres a nosotros de servir. No tenemos un peso que Dios nos dice, chiquillos, o hombres y mujeres, no necesitan todas estas reglas, porque todas estas reglas no las van a cumplir ustedes, sino que yo las voy a sustentar, yo los sustentaré, yo los llevaré hacia el camino. Él nos dice, ustedes tienen que estar completos para formar parte. No, Él dice, así como en completo están, así con los vacíos que ustedes tienen, ustedes vayan y sirvan porque yo seré quien los sustente. Y vamos un poquito más abajo y habla del muro ancho. Me perdí un poco. Y dice, y restauraron a Jerusalén hasta el muro ancho. Como hablaban los pastores, ¿no? ¿Se escucha, cierto? Como hablaban los pastores, decían que no era un murito, no era un muro chiquitito, ¿m? Sino que era tremendo muro, eran como de 6 metros, o eso calculé yo viendo una foto, eran como de 6 metros, así que eran como de 6 metros APP, así. Y la finalidad del muro era proteger la ciudad, pero no solo eso, la finalidad del muro era separar a la ciudad. La finalidad del muro, que los muros estuvieran así de grandes, era para separar al impío del justo. Lo que nos está simbolizando esto es que nosotros debiéramos construir nuestros muros de nuestra espiritualidad y que no son muros delgados, porque un muro delgado lo puede botar cualquier prueba, sino que son muros gigantes, gigantes. Voy a hablar un poquito como de la época, porque en esa época es súper importante entender que los judíos en sí, en sus murallas, estaban sus murallas y adentro estaban ellos, lo que hacía era separar no solamente del ataque del enemigo, sino que separar incluso, y la separación iba mucho más que eso, era una separación, era social, era una separación religiosa, era una separación económica, era una separación, incluso la arquitectura era completamente diferente a lo que estaba en el mundo fuera de ellos. Cuando tú entrabas por la puerta de Jerusalén, tú te encontrabas con una realidad distinta, una realidad completamente distinta. Es súper importante esto porque nos habla de que los judíos no solamente vivían en ese momento una religión, sino que esa religión tomaba cada parte de sus vidas, lo económico, en su vida familiar, en la vida, en todo ellos guiaban. Por eso era tan diferente, por eso ellos cubrían con muros tan grandes. Tú no podías entrar a Jerusalén y sentirte igual, sentirte que estabas en un lugar
te sentías en un lugar completamente diferente, en un mundo completamente diferente. Y eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos edificados nuestros muros en el Señor. Nosotros no nos podemos ver igual que el que no conoce a Dios. Nuestros muros son grandes, nuestros muros son inquebrantables, no pueden pasar. Por eso que cuando tú tienes o cuando Dios nos pone en un determinado lugar, en un trabajo determinado, en un contexto determinado, tus muros se ven, tu relación con Dios se ve, tu vida te ve, se ve en sí. Y es súper difícil igual, porque tus muros se empiezan a adelgazar cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nosotros dejamos la comunión con Cristo. Nuestros muros se hacen cada vez más pequeños. El tema es que no nos damos cuenta cuando nos estamos alejando. El blanco de tu corazón, tus palabras, tus acciones, el mantener el ancho del muro, esa separación con el mundo, recordando siempre que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Nehemías 3:9, perdón. Junto a ellos restauró también Refarías, hijo de príncipe de la mitad de Jerusalén. Asimismo, restauró junto a ellos, frente a su casa, Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Asabnías. Y aquí otra parte importante que es como bien fácil de ver, que dice como que en el capítulo 3 hay diferentes personas que ayudaron a la reparación, pero frente a su casa. Creo que son como 5, creo que son como 5, que ayudaron a la reparación, a la reconstrucción de los muros frente a su casa. Y es para mí un llamado de atención. Un siervo de Dios tiene que poner atención en su casa. Y podemos buscar en la Biblia los requisitos que Dios nos da para ser quien anhela obispado. El tema de 1 Timoteo, si lo pueden buscar tal vez, 3, 4 y 5, hablando de los requisitos que aspiran para ser pastor o anciano, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues aquel que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Lo que me habla esto es un tema de prioridades. Lo que me dice el texto es decir, orden en las cosas del Señor. Es mantener ordenado para poder servir. El capítulo 3 nos habla de estos hombres que tuvieron sus prioridades en orden, que vieron que su casa tal vez estaba más débil y no se apartaron de la reconstrucción, sino que lo hicieron frente a su casa, teniendo el resguardo de su familia. Y aquí dice una parte importante que habla de Malquías, hijo de Arim, ¿o no? Si lo pueden buscar, eso está en el versículo 10, en el 11. Lo vamos a leer porque no lo había leído. En el 11 dice, Malquías, hijo de Arim, Asub, hijo de... Ya, eso está muy difícil. Restauraron ese tramo en la torre de los hornos. Aquí, como explicaban los pastores, hablaban de que el libro de Edras y el libro de Nehemías era un solo libro compacto antes y lo separaron. Y hay un detalle importantísimo que buscar. Si pueden buscar Edras 10, el 31, está justo atrás. Edras capítulo 10, 31. Ya, en Edras 10
nos nombra a la misma persona, a los hijos de Arim. Habla de Malquías. Y les voy a explicar un poco. De nuevo. Ahí sí. Ya. Y les voy a explicar un poco. Esta persona que sale acá aparece en el libro de Edras. ¿Se acuerdan que Edras se dieron cuenta que habían pecado contra Dios, habían hecho lo que Dios no quería, habían tomado las mujeres que Dios le había dicho que no lo hicieran, pero ellos estaban arrepentidos y querían ver cómo solucionar el problema? Y ellos hacen un consejo y determinan que debían separarse de la mujer y comenzar de nuevo. En Edras 10:10 dice, y se levantó el sacerdote Edras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujer extranjera, añadiendo sobre el pecado de Israel. Ahí está el pecado. Eso es lo que Edras le estaba diciendo al pueblo. Ahora, ¿qué hacen ellos? Edras 10:19 dice, y dijeron, no, y dieron su mano en promesa y que despedirían a las mujeres y ofrecieron como ofrenda, por su pecado, un carnero de los rebaños por su delito. Ahí está el acto del arrepentimiento. Vamos a Edras 31 y dice, y los hijos de Arim, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías y Simeón son nombrados. Se dan cuenta del detalle de que aparece después en la reconstrucción un tipo que antes había cometido un pecado gigante de haber ido con mujeres que Dios le había dicho que no. Y es interesante que Dios no solamente lo perdonó, sino que lo hizo parte de su obra posterior al arrepentimiento. Dios lo usó después de arrepentirse, de decir, he pecado contra Dios, pero quiero arreglar mi situación. Señor, no tengo cómo hacerlo, enséñame, ayúdame y perdóname. Él no buscó tal vez reconstruir los muros después. Eso es algo que Dios tenía preparado para él. Él no buscó, él solamente buscó arrepentirse, él se dolió por el pueblo y lo que hizo fue arrepentirse y después Dios lo ocupa de manera sorprendente y es tan hermoso Dios en su palabra que lo coloca para que nosotros sepamos que arrepentirse es lo bueno, que arrepentirse es dar un paso, no es retroceder. Malquías, hijo de Arim, pecó contra Dios al tomar una esposa pagana. Y esto sí tiene que haber sucedido unos años antes, y él ahora forma parte de la reconstrucción y Dios lo deja registro de aquello. Voy a leer un proverbio que habla mucho de esto. Dice, el que cubre sus pecados no prosperará. Perdón, no le dije cuál era. 28:13. Dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Más el que confiesa, más el que expone a Dios su pecado y se aparta, no que sigue igual, y sino que se aparta, recibe su misericordia. Y, y es sorprendente porque de repente nosotros nos vemos y decimos, Señor, ¿cómo le voy a decir eso a Dios? ¿Cómo le voy a decir esto que hice? ¿Cómo le voy a decir este pecado tan grande que he cometido? Y un pastor amigo dice, pero no te preocupes, Dios aguanta eso y mucho más. Dios no está esperando algo muy bueno de ti. Dios no espera que hagas muchas cosas. Dios no espera nada bueno de ti. Dios extiende sus brazos sabiendo lo malo que eres, sabiendo lo pecaminoso que fuiste en el momento, sabiendo ese pecado que te da miedo exponer a Dios y decirle, Señor, me da vergüenza, una vergüenza muy grande decirte estas cosas. Pero Dios dice, no, yo aguanto. ¿A quién tienes que confesarlo? Es a mí, a mí. Y Dios no solamente escucha, sino que nos perdona cuando nos arrepentimos.
Vamos al versículo Nehemías 3, versículo 11. Eh, claro, vamos a leer del 11 y el 12. Dice, Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Pana, ¿cómo? Paat Moab, restauraron la otra medida y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aeloes, príncipe de la mitad de la región de Jerusalén, él y sus hijas. Versículo 12. Otro detalle puesto en el capítulo. Él y sus hijas. Un rey en labor de servicio junto a sus hijas. Y aquí hablamos de lo que hablamos al principio. Todos quienes fueron puestos en una congregación específica tienen, no la necesidad, pero tienen que servir. No importando si tú estás en un cargo o no en un cargo. No importando si tú tienes mucho que hacer o poco por hacer. Son hombres y mujeres siguiendo o obedeciendo a Dios. Y podemos ver un ejemplo breve, pero un ejemplo importante en cuanto a palabras, como describe Pablo a Febe. Dice, se los voy a leer para no... Dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Crea, que la recibas en el Señor como es digno de los santos y que le ayude en cualquier cosa que necesite con vosotros. Febe sale una mujer que tenía una responsabilidad, era diaconisa, estaba sirviendo en la iglesia. Una mujer íntegra. Pablo no iba a recomendar a alguien que no fuera íntegro. Pablo no iba a recomendar a alguien por recomendar. Una mujer compasiva, y habla de los versos, ayudaba a la gente, incluso a mí mismo. Es un ejemplo de la mujer, es un ejemplo de que la mujer forma parte activa del ministerio, forma parte en el hacer, en el ayudar. Acabo de ver un letrero que dice que tengo 10 minutos, entonces no voy a leer la parte de los versículos, sino que les voy a explicar, ¿ya? Porque no quiero que Alexander se enoje. ¿Ya? Voy ahora y le voy a leer. Nos vamos a saltar hasta Nehemías 3:26. Y dice, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta frente a la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ello restauraron los tecoitas, otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. ¿Y se acuerdan del ejemplo de los tecoitas? Nuevamente aparecen en escena quienes no les importó lo que les dijeran, sino que ayudaron. Y no les importó el acabar su parte del trabajo y ayudaron a otros. Y ahí yo dije, no, estos tipos son lo máximo. Estos tipos sí que son lo máximo. No importa, yo dije, ellos tenían las circunstancias, tenían todo para no hacer nada. Tenían todo para quejarse, tenían todo para no obrar. Y ahora mírenos a nosotros, mirémonos a nosotros y decimos, no tenemos mayores dificultades, no tenemos mayores cosas que no nos permitan servir a Dios. No los tenemos. Y ellos incluso hacen más de lo que le piden. Mire, hace poco tuve que asistir al funeral de un familiar de mi esposa y en la prédica se hablaba mucho del carácter de un cristiano. Y para mí igual me remeció un poco porque él decía, el carácter del cristiano no es hacer lo que tú debes, ni lo que está dentro de lo que te mandan a hacer. El carácter cristiano es hacer mucho más, es ir un poco más. Cualquiera puede ser lo justo, pero se denota en el carácter cristiano quien hace mucho más por el otro, quien da un paso más allá, quien se involucra un paso más allá. Y yo decía, uy, sí, cuánta razón, porque de repente nos dicen, chiquillo, tienes que hacer esto, esto y esto. Hago esto, esto y esto, estoy tiqueado. Pero el cristiano va mucho más allá. Va a ver que el otro tiene una dificultad y va a intentar ayudar.
va a ser un tecoíta que, a pesar de haber terminado su parte del trabajo, se dispone a ayudar al de al lado, a reconstruir esa parte del muro que falta. Por tanto, siempre que tengamos la oportunidad de ayudar, en los jóvenes estamos estudiando Gálatas, y hay un versículo que es Gálatas, capítulo 6, versículo 10, que dice: por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a nuestros hermanos en la fe. 6:10, sí. Vamos ahora. El Nehemías 3:28 dice: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno frente a su casa. Otro ejemplo. Después de ello restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Zacanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y aún Sictofán restauraron el otro tramo. Después de ello restauró Mesulam, hijo de Berequías, frente a su recámara, a su cámara. Entonces Nehemías nos habla. No me queda nada. Dice, Nehemías 3:30 nos muestra el ejemplo de Mesulam. Mesulam no dice que iba a restaurar frente a su casa, él dice que restauraba frente a su recámara, a su cámara, que puede ser como una recámara. Algo pequeño, él restauraba con lo poco que tenía, él no tenía grandes posesiones. Mesulam él tenía eso y frente a eso restauró. En eso poco hizo. Mesulam, hijo de Berequías, restaura frente a su carro. Y en el momento que lo leí me pregunté por qué dice no frente a su casa como los otros personajes, y buscando el significado, habla como, de esa cámara habla como un aposento pequeño, una habitación particular, pienso yo. Y nos habla cómo, solo con una pequeña recámara, una persona que no tenía mucha comodidad, tal vez tampoco mucho dinero, tal vez poseía lo mínimo, se comprometió a la obra del Señor. Y hermanos, tal vez estamos pensando en servir al Señor, con este término, pensando en servir al Señor en una posición mejor, y decimos, posiblemente cuando tenga o aspire a ese trabajo, voy a disponer mi tiempo al Señor. Posiblemente cuando solucione mis problemas familiares, cuando solucione este problema que me aqueja, cuando tenga esto otro, cuando tenga esto, voy a servir al Señor. Pero Dios no quiere que sirvas en tu plenitud económica. Dios no quiere que sirvas sin ningún hoyo, no sé. Dios quiere que sirvas. Dios quiere que sirvas a pesar de eso. Dios quiere llenar esos vacíos en ti. Buscar primero lo que Dios quiere y después dispone el resto. Dios quiere que sirvamos con esos vacíos, con nuestras debilidades, con lo que nos falta. El fuego de la prueba nos moldeará en el camino. Nos hará más a la plenitud de Cristo. Y con este sí que termino. Ahora sí. Recordemos un ejemplo maravilloso que con esto, ahora sí que termino. Está en Mateo 14, 13, 21. No lo vamos a leer, se lo voy a explicar un poco. Y habla, es que era para que lo tengan en el texto. ¿Ah? Y dice, este es el escenario. Está Jesús, está predicando en su prédica, estaba caminando, y hombres, niños, mujeres, ancianos, enfermos, estaban escuchando la prédica. Y pasa algo, se oscurece, empieza a atardecer, y los discípulos le dicen, Señor, es tiempo de que esta gente se vaya a su casa, porque necesitan que comer, porque mándalo a los pueblos cercanos, recordemos que todo estaba bien alejado, mándalo a los pueblos cercanos y que compren de comer. Y Jesús hace lo impensado y les dice, no se tienen que ir, denles de comer.
Y yo me imagino la cara de los discípulos en ese momento, que se le tiene que haber caído pedazos. Y ella dijo, no, no se tienen que ir, háganlo ustedes, háganlo ustedes. Y Jesús no estaba poniendo una carga específicamente sobre los discípulos. Lo que Jesús estaba haciendo era darle un pie para que fueran a Dios, ¿cómo es la palabra? A la providencia de Dios, que fueran a buscar a Dios, no viendo sus limitaciones físicas, no viendo sus limitaciones, lo práctico que tenían, no tenían nada. Y eran 2000 y algo personas. Y aparece, y otro ejemplo magnífico, aparece un joven, en la Biblia dice que es un joven, niño, y aparece y ofrece 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces, es que yo no me canso de leer esta historia porque me apasiona mucho. 5 panes y 2 peces. ¿Qué son 5 panes y 2 peces? Para 2000 mujeres y hombres hambrientos. Ancianos. ¿Qué son 5 panes y 2 peces para nosotros? ¿Qué son 5 panes y 2 peces para ustedes? Para mí, nada. Son demasiado poco para alimentar a tanta gente. Pero para el Creador de todas las cosas era lo justo y necesario. Era lo justo y necesario para ese momento. No necesitaba 6 peces, no, necesitaba los 5. Jesús mira al cielo, bendice los alimentos y el resultado es uno de los milagros más sorprendentes de la Biblia. ¿Por qué les digo esto? Porque no tenemos que estar viendo lo que tenemos para dar. Lo importante es lo que Dios nos demanda dar, no importando cuánto, o lo mucho o lo poco. Solo necesitamos estar dispuestos a dar, no importando cuánto tienes para dar, porque de los demás se encarga Dios. No te imaginas lo que Dios puede hacer en tu vida o a través de tu vida por otros. Cuando tú dejes de mirar tus limitaciones, cuando tú dejes de mirar lo que a ti te hace falta, Dios puede obrar en ti para otros. Desde la escasez, desde la escasez. Puede que sean los 5 panes y 2 peces mejor aprovechados. El capítulo 3 de Nehemías nos enseña que no importando cómo tú te estés, sirvas. Nehemías al principio es un llamado al arrepentimiento, como lo hizo Malquías, a reconstruir nuestros muros espirituales, a no importando la adversidad. Dios nos está llamando a servir a ti, joyero, dispuesto antes que un albañil experto. Santifica tu trabajo para Dios, apártalo para Él, levántate y participa en la obra del Señor. Sirve en tu congregación. Que no te importen los peros, no te importe tu capacidad de no ser experto. Dios quiere a alguien dispuesto. No te mortifiques por los pecados graves que hayas hecho en tu vida anterior. Te arrepentiste. Apártate de ellos y sirve. No te importen tus carencias económicas para ayudar al prójimo. Recuerda que 5 panes y 2 peces fueron suficientes para el hacedor de todas las cosas, para satisfacer el hambre de 2000 personas. Nehemías nos enseña que servir al Dios Todopoderoso es la mejor opción que podemos tomar. Que servir al Dios de todas las cosas es lo mejor que podemos hacer. Nos disponemos para orar. Señor, seguimos en tu presencia, Padre, para solo darte gracias, Señor, por cada oportunidad, por cada momento, por cada situación, Señor, en la que tú pones tu aprendizaje, Señor. Moldéanos, Señor. Pásanos por la prueba, Señor. Haznos puros, Señor, para trabajar para ti, Señor. Queremos, anhelamos, Señor, servir. No sabemos si lo hacemos de la mejor manera, no sabemos si somos capacitados, no sabemos lo que tenemos, Señor, pero lo queremos hacer, Señor. Queremos disponer nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Tú te acuerdas que somos polvo, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ti, a pesar de la adversidad,
a pesar de las dificultades, a pesar de todo, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestra vida sin merecerlo, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.